Queridos telespectadores, Assalamu alaikum. Bienvenidos en nuestro programa Cita con el Sheikh. Bienvenidos también en esta nueva etapa donde nos vamos a emitir en directo, que es nuestro programa en directo. Y por problemas técnicos no podemos recibir vuestras llamadas en este programa de hoy. Sin embargo, podéis llamar al teléfono que aparece en pantalla a partir de la semana que viene. Damos la bienvenida también a nuestro Sheikh Mansour Mota. Sheikh Mansour Mota, assalamu alaikum. Alaikum salam. Queridos telespectadores, hoy vamos a hablar sobre la juventud y el papel de los jóvenes en la comunidad musulmana. Sheikh Mansour, ¿cuál es el rol que tienen los jóvenes en las asociaciones islámicas y cuál debe ser su aportación? Bien, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pues la aportación que pueden y que deben tener los jóvenes en las comunidades islámicas es fundamental, porque los jóvenes, aunque les falte madurez, pues tienen un principio muy importante que es esa vitalidad, esas ganas de hacer cosas, ¿no? Y sobre todo de conocer, de experimentar, de descubrir nuevas cosas, y que aunque no tienen madurez, en ellos, en los jóvenes, pues existen algunas, lo que se conoce como afat. Una de las carencias que tiene un poco la juventud es que no tiene experiencia. Entonces es importante que los jóvenes en esta etapa pues se dejen aconsejar por gente mayor para que esa vitalidad y esa fuerza que tienen pues la encaucen y sobre todo la encaucen de tal modo que luego de algo fructífero, porque cuando uno es joven siempre pues por las ganas que tiene de experimentar, de conocer y de descubrir cosas, mucho de lo que invierte lo invierte en cosas que no son útiles, o a lo mejor cosas incluso que no son buenas para la persona. Entonces siempre es muy bueno que la juventud se deje aconsejar, o la persona joven se deje aconsejar por la gente mayor, porque ya la gente mayor ya ha pasado por esa etapa y conoce qué es lo que puede ser beneficioso para una persona y lo que es perjudicial. Entonces el papel, si hablamos del papel que tiene o que puede tener la juventud en toda comunidad, como he dicho antes, es muy importante lo que pueden aportar los jóvenes, sobre todo por esta vitalidad. Y el problema que tenemos hoy día, si hablamos desde aquí, desde España, supongo que será mucho en otras sociedades, pues supongo que se dará también este caso, y es que en muchas ocasiones no se les da muchas oportunidades a los jóvenes para que demuestren y que aporten cosas a la comunidad. Sobre todo pensando a lo mejor que como todavía no tienen madurez, pues todavía se suele mal pensar a veces que no están capacitados todavía para aportar algo bueno. Sí. Y esto hasta cierto punto es equivocado, no es correcto. Como he dicho antes, sí que a los jóvenes, pues como es ley de vida, pues le falta experiencia y madurez en muchas cosas, pero los jóvenes sí que pueden aportar incluso ideas desde fuera, porque uno de los papeles que podemos comentar más adelante en este programa es que un joven siempre ve las cosas como persona que viene nueva a este mundo, puede ver las cosas desde otra forma, desde otro punto de vista, y puede aportar algo que la gente que ya es mayor no se ha dado cuenta hasta entonces. Entonces siempre el papel de los jóvenes es muy, muy importante en cualquier comunidad. Vale. Entonces, ¿cuál debería ser la aportación de estos jóvenes o de los jóvenes en general? Pues la aportación puede ser de muchas formas, se puede manifestar de muchas formas. Como he dicho antes, cuando uno es joven tiene vitalidad. Esto suele pasar a veces que siempre se le pone a los jóvenes como a trabajos más físicos de cargar cosas, sí, o de montar aquí. Eso aparte sí que pueden aportar mucho, porque según qué comunidad estén, por ejemplo, si uno es joven y quiere ir, por ejemplo, a una asociación donde hay pues gente mayor, no cabe duda que la aportación que va a hacer él es de ayudar a los demás y de si tiene que ayudar a alguien a levantarse o llevarlo aquí. Esa aportación sí que existe, pero también los jóvenes sí que pueden aportar mucho, como he dicho antes,
de ver cosas que ya están, digamos, instauradas y que la gente ya está, digamos, adaptada a ellas, y que a veces hay cosas que pensamos que ya están bien y que no se tienen que tocar, porque eso pasa siempre con las etapas. Los que ya son mayores dicen, esto va así, sí, esto no se tiene que tocar. Y vienen jóvenes, y todos los que también hemos sido jóvenes, sobre todo una etapa de edad, una etapa joven temprana, hay muchas cosas que a lo mejor decimos, bueno, y esto está así, pero yo no lo veo que verdaderamente funcione bien así, o a lo mejor podría ir mejor de otra manera. Y tenemos aquí ejemplos en el Corán. Uno muy conocido por todos es la historia del grupo de jóvenes de la historia de la caverna, sí, de Surat al-Kahf, donde lo que se nos habla es, pues esto, un grupo de jóvenes que nacen en una sociedad, que tienen una religión, una forma de servir, de practicar su religión, y ellos, aunque son de allí y se supone que se han criado allí y entre comillas se supone que tienen que seguir lo mismo porque es su pueblo y su cultura, ellos se dan cuenta de que lo que está haciendo su pueblo no es correcto. Entonces, aun siendo muy jóvenes y aún no teniendo experiencia, sí que tienen esa lucidez y esa inteligencia para decir, no, esto no está bien, no es correcto. Entonces nos cuenta la historia que deciden aislarse, van a una montaña, a un caf, a una cueva, y es donde, bueno, pues sucede ese milagro que Allah les hace dormir durante muchos años y luego despiertan ya en una sociedad que ha cambiado y que es distinta a la anterior. Exacto, anterior a la que ellos habían encontrado. Y también por ejemplo, tenemos el ejemplo con el profeta Ibrahim, el profeta Abraham, que él siendo joven, él ya veía que incluso, como nos cuenta en el Corán y también en hadices del profeta Muhammad, que nos cuenta que su padre era el que esculpía las estatuas de su pueblo. Entonces el mismo Abraham, siendo además el hijo del escultor que hace las estatuas para que las adore su pueblo, él mismo se da cuenta y incluso le invita a su padre a que primero reflexione y dice, papá, ¿cómo haces esto que al final eres el que estás adorando tú, algo que estás haciendo tú con tus manos? Entonces lo que pueden aportar mucho los jóvenes es otra forma de ver las cosas que en muchas ocasiones es mejor de la que la gente que ya es adulta o que ya tiene madurez piensa que va todo correcto. Eso, como he dicho antes, cuando uno ya es, entre comillas, una comunidad adulta que normalmente está dirigida por gente ya con madurez y con experiencia, ya ha marcado unas líneas. Entonces vienen los jóvenes, pero ahora no hay que ver los jóvenes como alguien revolucionario que quieren cambiar las cosas. Hay que tener esa confianza para dejar a los jóvenes decir, vosotros nos habéis enseñado esto y nosotros queremos aportar algo, y darles ese punto de confianza a los jóvenes, porque sin duda a lo mejor puede que alguien venga con una idea que puede ayudar todavía más a la comunidad, porque además no dejan de ser parte de la comunidad, los jóvenes también. Se podría decir que esa aportación sería criticar lo actual o lo presente. Pues sí, sobre todo el hecho de hacer una crítica constructiva de lo que ya hay, porque no hay que olvidar que los que hoy son el presente, que es, digamos, la gente que dirige ya sean asociaciones o comunidades, etcétera, en un pasado ellos eran el futuro, para hacer ese juego de palabras. Lo que hoy es presente, en el pasado ellos eran el futuro, la juventud. Claro. Entonces, los jóvenes de hoy van a ser el futuro de mañana, el futuro de la comunidad. Por eso es importante, primero, darles esa confianza de que, por ejemplo, si hemos formado bien a los jóvenes, de que saben cuál es su papel, lo único que nos toca a nosotros es ya darle esa confianza para que vayan siempre estando a su lado, porque al final todos juntos colaboramos para el buen devenir de las cosas, pero sobre todo dar mucha confianza a los jóvenes y dejarles que trabajen, que se les dé confianza, que se les dé, por ejemplo, pues campos para trabajar, campos de acción,
Y sobre todo también, que eso falta mucho, sobre todo en comunidades musulmanas, falta mucho diálogo con los jóvenes. Se estancan a veces, muchas veces las cosas y falta diálogo entre una generación y otra. Y otra generación. Y eso pasa también, aparte de que pasa en las familias, a veces el diálogo entre padres e hijos, que no funciona bien, pues a veces, sobre todo en comunidades donde ya hay mucha más gente y más formas de ver las cosas y todo eso, el hecho de que no exista un diálogo establecido entre una generación y otra, porque al final los que van a coger el relevo de los mayores son los jóvenes. Son los ahora, jóvenes. sí. Entonces, cuanto más joven se le dando esa confianza y vaya aportando cosas, además es una experiencia que va a ganar ese joven para cuando tenga que tener una responsabilidad, ya tenga una experiencia fuerte. Y no solamente el joven gana, sino también la comunidad en general. Porque exacto, sí, claro. Exacto, al final gana individualmente, como tú has dicho, el joven o las personas jóvenes que quieren aportar, y luego también va a ganar la oportunidad. El problema es que podemos poner ejemplos de muchos sitios, ¿vale? Que es que muchas comunidades, la gente que dirige comunidades, como pasa en otras partes del mundo, son las mismas desde hace ya décadas. Entonces, eso no significa que no haya detrás jóvenes que hagan cosas, porque siempre hay jóvenes que aportan muchas cosas a las comunidades. Pero a veces, en vez de darle un papel importante a los jóvenes y darle confianza, a veces pasa el tiempo, los que dirigen las comunidades siguen siendo los mismos, y al final vemos como incluso de dentro de las propias comunidades empiezan a surgir críticas, y que es algo normal, porque a lo mejor dicen hay que cambiar, hay que aportar cosas, y eso lo vivimos. No solo hay a veces críticas entre unas comunidades u otras, sino dentro de las propias comunidades la gente que, digamos, viene por debajo está diciendo que está pidiendo, como se dice, que les den paso para... Sí. No porque quieren quitarle el puesto a nadie, sino que si tenemos esa confianza con los jóvenes, pues el hecho de darles la oportunidad. Exactamente, darles la oportunidad, y que al final vayamos todos juntos de la mano, porque lo que importa es lo que hemos hablado ya anteriormente, el maslaha al-amma. Sí, el interés general. Exactamente, el interés general de toda la comunidad. Sí, esto es cierto. Sin embargo, hay que depositar mucha confianza en los jóvenes para ello, ¿no? ¿O no es así? Sí, eso es importante, que se tenga mucha confianza, primero porque si tú le has aportado al joven la formación, y tú o una comunidad ha educado a los jóvenes y le ha dado formación, no tiene sentido que uno esté educándoles y insistiéndoles de que tenéis que hacer esto, que tenéis que hacer lo otro, que tenéis que ser responsables y tal, y luego a última hora, cuando se trata de dar el paso final, no se les dé la oportunidad. Sí. Eso no es lógico, no es correcto. Es decir, si tú tienes confianza y has formado a los jóvenes, les has inculcado los principios del Islam y les has enseñado correctamente como tú crees, lo coherente es que cuando ya llega un momento, a ese joven, que puede cometer fallos como los puede cometer también los mayores, porque claro, no se salva a nadie de no cometer fallos, pero sobre todo es dar el paso y estar con él para que él tenga seguridad. Y los mayores ejercen de guía para los jóvenes, también, para que ellos mismos tengan confianza en sí mismos. Sí, eso es muy importante, de que los jóvenes, si tienen... Primero, van a tener dos confianzas. Una, si tú le das confianza a él va a tener confianza contigo, porque claro, está viendo de que el mayor está confiando en él. Entonces, siente más responsabilidad. Y cuando emprende un camino o una responsabilidad, por ejemplo, a algún joven que se le dé cualquier cargo de responsabilidad, si estás a su lado también, él va a sentir lo que tú has dicho, esa confianza, esa seguridad, porque sabe que a lo mejor le han puesto un cargo o algún trabajo que le resulta a lo mejor muy costoso, le va a costar muchas cosas, pues siempre va a necesitar que haya siempre alguien a su lado que le apoye, que le guíe, que le dé consejo, pues para que lleve su cargo bien y que además eso va a ir al final va a repercutir positivamente en la comunidad. Vale.
Entonces, pues, desde aquí hacemos una llamada a todos nuestros hermanos y hermanas que llevan centros, y llevan asociaciones, y llevan federaciones, y también dentro de las familias también, porque eso es muy importante, que a los niños desde muy pequeños se les inculque de que son responsables. Entonces, si tú le formas al niño y le das responsabilidad y tareas dentro de la casa, de que alguien se ocupe de una cosa, otro niño se ocupe de otra cosa, el niño va a ir alimentando en su interior el sentimiento de responsabilidad, y que él tiene que hacer cosas que luego al final va a repercutir para todos en el bien. Entonces, hay que dar esa oportunidad a los jóvenes nuestros para que aporten, que seguro van a aportar muchas cosas a nuestra comunidad. Claro, y hay que confiar en los jóvenes, aunque cometan errores. Sí, porque eso es normal. Eso es normal, si es los humano. los cometen los adultos, ¿cómo lo van a cometer pues gente que a lo mejor pues todavía no tiene experiencia? Pero eso es importante. Es decir, uno, como hay un dicho que dice que uno solo aprende a levantarse cuando se cae. Sí. Entonces, si no te caes, si estás todo el rato de la mano de que ten cuidado, no te caigas, no, te tienes que caer porque tienes que aprender a levantarte. Entonces, los errores en la vida es así, como se dice, es una ley de vida que Allah ha puesto, es de que uno tiene errores en la vida para aprender de ellos y sumar experiencia poco a poco. Entonces, hay que confiar en nuestros jóvenes, porque no dejan de ser nuestros también. Muy bien, Sheikh Mansour. Entonces hemos llegado al final del primer bloque. Vamos a pasar al segundo bloque, que es como es costumbre, ya es de preguntas y respuestas. Les recuerdo a nuestros queridos telespectadores que hoy hemos empezado la emisión en directo, pero por motivos técnicos hoy no podemos recibir llamadas telefónicas. Entonces, a partir, inshallah, de la semana que viene vamos a poder recibir llamadas, pero sin embargo también nos pueden escribir o enviar sus preguntas a nuestro correo citaconelsheikh@cordobainternacional.tv. Vamos a empezar con la primera pregunta, Sheikh Mansour, que nos ha llegado de un señor, se hace llamar Abuelo Ken Pérez Rodríguez, que dice lo siguiente: La paz de Dios esté con ustedes. Hola, soy cristiano católico y quiero decirles que los admiro mucho como musulmanes. Incluso en la iglesia me han enseñado a respetarlos mucho, pues nos dicen que ustedes son un gran ejemplo para nosotros los cristianos, ya que cumplen con sus oraciones y sus preceptos al pie de la letra. Además de que en la iglesia nos dicen que nosotros los cristianos no debemos rechazarlos a ustedes, pues igual son nuestros hermanos. Pero tengo una pregunta que me inquieta y quisiera saber, ¿qué es la Meca? ¿Es una mezquita o templo? ¿Por qué tienen que ir a aquel lugar sagrado y qué hay o qué representa el cuarto que hay en medio? Bueno, pues esta es una grata pregunta, y desde aquí saludamos a esta persona que nos ha mandado este mensaje, ¿no? Que nos se hace llamar Abuelo Kent, ¿no? No, Ken Pérez Rodríguez. Vale, pues le mandamos un saludo desde aquí a esta persona, y bueno, decirle que nos congratula que también desde otras religiones hay gente coherente y hay gente cabal, y que sabe que al final todas las religiones del mundo lo que buscan es la concordia entre las personas, y no hay ninguna religión que busque, como a veces se le achaca al Islam, que busca la violencia o que incita a la violencia. Y este es un ejemplo que acabas de leer de que gente que hay cabal en otras religiones incluso habla lo correcto que es del Islam, de que al final somos todos hermanos, que tenemos que colaborar por el bien de la comunidad. De la comunidad y de la gente en general. De la sociedad en general, sí. Entonces nos pregunta este señor de qué significa la Meca y por qué los musulmanes tenemos que ir a la Meca. Entonces, pues les podemos contestar que los musulmanes tienen que peregrinar una vez en la vida, si tienen medios para ello, es decir, si tienen, aunque hay muchas facilidades físicas de viajar rápido e ir allí, pero siempre que uno tenga medios físicos y también económicos, que tenga dinero para hacer la peregrinación, es uno de los 5 pilares del Islam, y que si uno, cuando tenga esas condiciones que le hacen posible hacerlo, tiene que hacerlo.
Entonces lo que hacen, podemos decir también a nuestros telespectadores que hemos hecho un programa sobre la peregrinación que se llama el Mikat y que está colgando en nuestra página web. Nuestra página web, sí. Y que ahí hemos explicado cómo se hacen los pasos de la peregrinación, además con conexiones en directo. Y para explicarlo un poco por encima, podemos decir que esta peregrinación, este quinto pilar del Islam, de los actos más importantes dentro de lo que es la adoración dentro del Islam, lo que pide es no viajar exclusivamente a lo que es la Meca, la ciudad de la Meca y lo que se llama el Masjid al-Haram, el recinto sagrado de la Meca, sino que es ir allí y hacer una serie de ritos, como es la circunvalación alrededor de este cuarto que dice este señor, este cuarto negro que hay en el medio, que es cúbico, sí. este cubo, que ahora explicaremos qué es el tawaf, es la circunvalación alrededor de la Kaaba, es otro rito que se llama Sa'i, es el tránsito entre dos montículos de tierra que se llama Safa y Marwa, y luego también ir y pasar unas estancias también en otros lugares que están cerca de la Meca, que se llaman Arafat y que se llaman Muzdalifa y que se llama en Mina. Y bueno, otros ritos también porque es un poco largo de explicar, pero no es el mero hecho de ir a la Meca, a visitar la Meca, sino que contiene una serie de ritos que hay que hacer. Y como he dicho antes, esa habitación, ¿no? ¿Lo he dicho? El cuarto. El cuarto, sí. Habrá dicho ese recinto cúbico. Sí, el cuarto que hay en medio. Negro. Pues eso, este templo, este recinto cúbico, se llama en árabe el Kaaba, que es en español se transcribe como la Kaaba. Es un templo, no el que está hoy originalmente, pero sí, según nos cuentan las escrituras del Corán, ahí Abraham, junto con su hijo Ismael, construyeron la primera Kaaba en ese lugar. Y en ese templo dentro, mucha gente se preguntará, ¿qué hay dentro de ese templo? ¿Hay algo, o de ese cubo, esa edificación cúbica negra, es algo especial? Pero hay que decir que no hay nada dentro de ese cubo, es simplemente un templo que lo que representa es, entre otras cosas, representa la unidad de la Umma, de la comunidad musulmana, porque todos los musulmanes, allá donde nos encontremos, tenemos en el continente americano, en Asia, en África, en Europa, todos los musulmanes y musulmanas se dirigen en sus 5 salats y oraciones diarias hacia la Meca y hacia la Kaaba. Entonces, todo el mundo se da justamente en la Meca, en la ciudad de la Meca, en la mezquita sagrada de la Meca. Sí. Es la única mezquita del mundo donde las filas son circulares. Sí. Porque como cuando estás en el Masjid al-Haram, en la mezquita sagrada, tienes que dirigirte a la Kaaba. Claro, al final lo que se convierte son en filas circulares. Y es la única mezquita del mundo donde ocurre eso. El resto son filas rectas, porque según el derecho islámico, ya cuando se está fuera de Meca o fuera del Masjid al-Haram en otros lugares, hacer filas rectas dirigiéndose a lo que es el Haram, el recinto sagrado, no al Kaaba. Entonces, bueno, espero haber contestado un poco por encima a este señor que nos ha mandado este mensaje. Muy bien, pasamos a la segunda pregunta que dice: Salamu alaikum wa rahmatullah. En una ocasión yo quería vender un coche, vino una persona y me dijo que lo quería comprar. Y para ello me dejó una fianza de dinero. Luego, cuando yo pensaba que ya me lo iba a comprar, me llamó y me dijo que no lo quería. Y que no me lo iba a, que no lo quería y no lo iba a comprar. Ahora, él me pide que le devuelva la fianza de dinero. Y mi pregunta es, según el derecho islámico, ¿tengo que devolverle esta fianza o no? Bien, pues aquí hay varios asuntos que hay que tratar. El primer asunto, el que es más importante, es el tema de cumplir con la palabra. De cumplir sobre todo los pactos. Y en este sentido, cuando hablamos de un trato, aquí un trato económico, lo que se trata primeramente es siempre de, si uno dice que va a comprar algo o va a hacer alguna cosa, es de cumplirlo. En principio no tiene por qué retirarse, echarse para atrás y no cumplir con ese trato. ¿Vale? Es un principio de que cuando uno toma un trato,
es que lo lleva a cabo. Sí, Si no hay una causa cumplir. mayor por alguna cosa es, porque es un principio del Islam el cumplir con la palabra. Cuando yo te digo de que te voy a comprar una cosa y además te dejo una fianza para que reforzar más ese deseo mío de que quiero comprar algo, tengo que cumplir con mi palabra, entre otras cosas, porque si dejo de cumplir mi palabra, al final tú no vas a tener confianza conmigo. Claro. Porque al final voy a venir otra vez a comprarte una cosa y vas a decir, no, No. esta persona no es de fiar porque me dice que sí y luego me dice que no. Este es un primer punto que hay que tener en cuenta. Y luego, también se tiene en cuenta lo que es, porque eso forma también del derecho islámico, es el urf, que es la costumbre o los usos de un lugar o de una sociedad. Entonces, si en una sociedad, por ejemplo, se da que cuando alguien va a comprar o quiere comprar a alguien algo y además le deja una fianza, eso normalmente en la sociedad que estamos nosotros, aquí en España, a lo mejor en otros lugares es de otra manera, pero normalmente se entiende que cuando tú dejas una señal o una fianza es para que esa persona ya no lo venda a otra persona. Otra persona. Es como reservar lo que vas a comprar. Exactamente, es como una reserva que tú haces y que tú le das una señal, o sea, Un adelanto, sí. un adelanto y una señal tuya diciendo, mira, para que veas que yo te lo quiero comprar, te dejo ya un dinero adelantado. ¿Vale? Entonces hay lo que se llama qaida fiqhiyya, hay una regla del derecho islámico que dice al-mashrut urfan kal-mashrut lafdan. Es decir, una condición que se conoce por la costumbre de un lugar, aunque cuando tú haces un pacto no la cites, es como si lo hubieras dicho. Es decir, si se entiende en una sociedad, una comunidad, que normalmente cuando tú dejas una fianza y luego te echas para atrás, esa fianza se la puede quedar el otro y se entiende, es un uso, un urf, es como si se hubiese dicho en el pacto, en el contrato en ese momento. Bueno, sí. Entonces lo más importante aquí es que cuando uno va a hacer una cosa de venta, cuando hay dinero por medio, siempre el Islam, todo lo que tiene que ver con el dinero, siempre quiere que esté todo muy claro. Porque al final es normal, el dinero de la gente es un esfuerzo y es una cosa suya. No quiere que nadie le robe ni que se lo quite. Y lo peor de todo, que le engañen. Cuando uno le engañan en cosas de dinero, se siente muy mal. Y es normal, es así, tiene que ser así. Entonces la Sharia ahí es muy, muy, muy dura porque quiere que nadie engañe a uno ni que nadie engañe a otro ni se sienta engañado. Entonces lo mejor es cuando se habla, es que se hable todo. Es decir, yo te voy a comprar esto y que la otra persona diga, vale, pero no, si tú te vas para atrás o me dices que no, me voy a quedar con tal. Y entonces el otro puede decir, no, mira, lo importante es que se quede todo muy claro para que luego haya menos problemas. Porque a lo mejor, a veces suele pasar, sobre todo cuando son amigos, vale, te lo voy a comprar, sí, te dejo un tal. Y luego pasa algo y no, surgen problemas, es normal, porque uno se enfada, tú me has dicho que vas a comprar, luego no. Entonces, lo más importante podemos resumir en lo siguiente. Siempre cumplir con la palabra. Cuando uno da su palabra, cumplirla. Y luego, cuando hace un pacto o hace un contrato, dejarlo todo muy claro. Sobre todo si es por escrito, mejor, para que luego no haya problemas de que tú me has dicho, tú no. Por escrito, el papel no te puede engañar, ya está escrito ahí. Y luego, sobre todo, si es entre amigos, se puede entender que a lo mejor diga, oye, mira, yo te quería comprar esto, pero es que justo he encontrado un sitio más barato o se me ha perdido el dinero o cualquier cosa. Y la otra persona a lo mejor lo puede entender. Sí. Pero cuando ya no es entre amigos, porque es un derecho de los dos, cosas que tienen que ver con dinero, que nadie engañe a nadie, de que no se pierda dinero. Entonces, cuanto más claro se tenga, mejor. Entonces, en este caso de esta pregunta que nos ha dicho de si tengo que devolverle la fianza, yo personalmente veo que si la persona que tiene, por ejemplo, si va a vender un coche o lo que sea o cualquier otra cosa, si le da una fianza y luego resulta que por otro lado le ha venido una persona que quería comprar el coche y le ha dicho, mira, no te lo puedo vender porque ya me han dejado una fianza, y luego el otro le dice que no se lo compra, ahí sí que tiene el derecho de quedarse el dinero. ¿Por qué? Porque le ha hecho un darar, le ha hecho un perjuicio, que es de que él podía haber vendido el coche y al final no lo ha vendido ni al uno ni a otro. Y se queda con el y eso coche. la Sharia lo tiene muy en cuenta, es decir, esto no se puede jugar con cosas que son de dinero, de la gente, porque el dinero es un derecho de todo el mundo. Entonces, yo veo que si la otra persona iba a vender el coche por otro lado y por culpa de tener esa fianza no ha podido y la otra persona dice,
ahora no quiero, tiene el derecho de quedarse con esa fianza. Si, por ejemplo, durante ese tiempo nadie ha venido a comprarle, o yo qué sé, el libro, lo que sea, o cualquier otra cosa, si se conoce, pues lo mejor es un poco el AFU, ¿no? Perdón, dice, bueno, no lo puedes comprar, lo que sea, vale. Pero siempre es mejor cumplir con la palabra de alguien o explicarle muy bien las cosas, porque al final se crean malas cosas entre la gente. Claro. Y luego, y es así, sí, sobre todo en temas de dinero es muy importante, porque a veces hay amistades que se rompen por Que se temas rompen por temas de por dinero. temas de dinero. Sí. Vale. Vale, muy bien. Sheikh Mansour, vamos a la tercera y última pregunta. Assalamu alaikum, hermanos Sheikh Mansour y Amin. Mi pregunta para el Sheikh es la siguiente. Hace un tiempo compré un regalo para una persona y lo tuve mucho tiempo guardado en mi casa. Pues no vi a la hermana a la que quería hacerle este regalo. Pero un día vinieron a mi casa unos familiares que hacía mucho tiempo que no los veía y entonces le di el regalo que había comprado para la otra persona. ¿He hecho mal haciendo esto o no pasa nada? Bueno, no ha hecho mal. No ha hecho mal esta persona. Eso a veces suele pasar, que alguien ves algo por un sitio, pasas por algún lado y tal, y a lo mejor ves algo y piensas en una persona de hacerle, o a tu mujer, o a tu madre, o a alguien de la familia, o un amigo, decir, pues esto lo voy a comprar porque sé que esto le va a gustar y lo compro y luego se lo regalaré. Y a veces, a lo mejor, como ha citado aquí esta persona, pues puede pasar de que, como aquí ha contado, de que a lo mejor lo ha tenido en casa con Durante el mucho niña, tiempo, sí. de la intención de dárselo a otra persona, y luego ha venido otro y ha pensado también en esa persona para hacerle ese regalo. Pues nada, decir aquí que no pasa nada, que lo importante es la intención de que ha tenido la intención de hacer un regalo a una persona y además ha hecho regalo a otra persona también. Otra cosa es que hubiera sido de decir, en mi casa tengo una cosa para ti y te la voy a dar, y luego se la da a otra persona. Eso no está Sí, bien. eso es prometer y Claro, no aquí cumplir con estamos su hablando. promesa. Claro, eso es exactamente. Entonces, en este caso lo suyo es, como es una cosa que nadie lo sabía, que ella lo ha comprado, o él, esta persona, lo tenía en su casa, pues, y luego la ha regalado a otra persona, no pasa nada, la intención es lo que cuenta. Otra cosa es que lo hubiese hablado con alguien, decir, mira, tengo una cosa para ti, te lo voy a dar, y luego no se lo da. Se lo puede explicar, a lo mejor, decir, mira, te compré a ti una cosa, pero vino mi abuela, que es más mayor, y le quise hacer un regalito y tal. O puede ir, si se siente mal, que no tiene por qué sentirse mal, por ejemplo, ir a otro sitio otra vez o al mismo sitio comprar la misma cosa. Si se lo quiere regalar, además es algo bueno en el Islam, el hecho también de regalarse, porque es una forma de demostrar que a la otra persona la quieres y la aprecias. Sí, le tiene un cariño, sí. Hombre, y sobre todo, si lo regalas a otra persona, tienes que decirle la verdad, lo que pasó. No hay que mentir, ¿no? Sí, hombre, por ejemplo, le dices a una persona, mira, tengo una cosa en mi casa para ti, y luego tú la regalas a otra persona, y cuando viene la primera persona, tú le das un motivo que no es el verdadero, no es lo que pasó realmente. O sea, para no mentir, o sea, decirle realmente, mira, tenía esta cosa, ¿o no es así? Sí, para evitar. Sí, ahí sí que tienes razón, por el hecho de que a veces por terceras personas la historia da vueltas, Claro. y puede llegar a la otra persona y decir, pues yo había pensado que me lo había comprado a mí primero, y luego resulta que se lo había dado. Es bueno, siempre hay que intentar evitar malos entendidos entre la gente. Entonces, pero mientras algo que solo sabía ella y que no pasa nada, pero si se llega a saber mejor, dice, sí, mira, te lo quería dar a ti, pero vino, pues eso, mi abuela o tal, alguien, y porque ya es mayor le quise hacer el gesto, y además te voy a regalar a ti dos más. Dos más o otra tres. cosa mejor. Otra cosa mejor. Sí. Bueno, muy bien. Queridos telespectadores, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias, Sheikh Mansour. A vosotros. Les recuerdo, queridos telespectadores, que a partir del próximo programa nos podéis llamar al teléfono que aparece en pantalla, y también nos podéis escribir o enviar vuestras preguntas al correo del programa, que es cita con el Sheikh @cordobainternacional.tv, perdón.
Bueno, y también les damos la bienvenida de nuevo en la nueva etapa que estamos emitiendo en directo a partir de este programa de hoy. Y muchas gracias por habernos seguido. Muchas gracias también, Sheikh Mansour. Y os esperamos en el próximo programa, inshallah. Assalamu alaikum.